els avancem que tenim notícies, ens agradaria que bones, en relació a un cas que va passar per esta secció el passat mes d'octubre. María Jesús Martín va participar en aquest espai dedicat a les víctimes de les trames de xiquets furtats i ens va contar la seva dura història, una història que en part podria arribar a un final feliç després d'haver tingut difusió en este programa, en el Matí a Punt. Rescatem ara uns moments d'eixa entrevista. Busco a dos hijos varones. Uno nació el día 10 de mayo del 79 en el Hospital General y el otro nació el día 4 de agosto del 80 del Clínico. El del 79 yo solamente recuerdo que lo oí llorar. Me llevaron a la habitación, mi marido me dijo, Mari, que has tenido un niño, pero que te ha nacido prematuro y se lo han llevado a otra clínica porque aquí en el Hospital General no hay incubadoras. Y yo pues estuve toda la noche durmiendo, todo el día durmiendo y al día siguiente me entero que mi niño está muerto y enterrado. De verdad, no, es que yo quiero encontrarlos. Y voy a Lourdes, es que voy a Lourdes, llevo ya 3 años y voy a ir mientras que pueda, voy a ir porque es que se lo estoy pidiendo a la Virgen, que no me quiero morir sin ver a mis hijos. Este és el cas de María Jesús, nascuda a Conca i residenta a Alaquàs, una dona que busca 2 fills. Avui María Jesús ens visita perquè té una notícia que, si es confirma, es convertirà en una de les majors alegries que pot rebre una persona afectada per aquestes trames. María Jesús, molt bon dia, benvinguda. María Jesús, tu vas perdre 2 bebès en anys diferents. El teu cas és especialment colpidor, María Jesús. ¿Qué es el que ha pasado en las últimas semanas después de la teua aparición en este programa? Bueno, pues resulta que me vieron en el vídeo y entonces nada más verme en el vídeo, me vio en el vídeo hablando, dice que le dio un hueco el estómago y que llamó enseguida al programa, pero que no pudo hablar porque era tarde, no pudo hablar. Entonces ella, la chica, buscando por internet, encontró que mi hija había puesto que buscaba 2 hermanos del 79, del 80. Entonces a mi hija le mandó un correo. Entonces mi hija me dijo que había una chica que le había mandado un correo y entonces le dije yo que, dice, mamá, ¿te parece bien que le dé el número de teléfono? Entonces mi hija le dio el número del teléfono y era un viernes por la noche. Y el domingo la chica me llamó, pero mi hija le dijo, dice, este es el número del teléfono de mi madre, llámala cuando puedas y tengas tiempo. Y a los 3 días ella me llamó. Entonces, bueno, me llamó, me puso un WhatsApp. Y entonces me dijo, ¿te parece bien que te llame dentro de un cuarto de hora? Digo, sí. La chica me llamó, estuvo hablando conmigo y es que coincide todo. Y quiere verme, entonces me dijo que habían pagado por ella, que nació en el hospital, eso, que habían pagado por ella. Entonces, no sé si la semana que viene o la otra, viene, porque es que ella vive en Barcelona, y viene, que ha quedado conmigo para hablar y estar conmigo. Per a veure-vos i parlar. Enrique, el cas de María Jesús ha donat un gir de 180 graus desde la seva aparició en este programa. Sí, la verdad es que ha sido fantástico y estamos todos deseando que venga, que se hagan el ADN y todo apunta a que efectivamente puede ser su hija, porque aunque te hablaron de un niño, en principio, han habido casos en los que han habido engaños, pero sobre todo es importante y creemos que puede ser porque coincide la fecha, coincide el hospital, evidentemente, y sobre todo le ha dicho su supuesta hija que pagaron por ella y además está inscrita como hija falsa. Es decir, no fue adoptada, fue cogida como bebé, posiblemente el bebé de María Jesús, y se la llevaron al registro civil y la inscribieron como hija propia. Con lo cual, cuando hay una inscripción como hijo falso y no se siguen los trámites de la adopción, es un indicativo bastante claro de que pudo existir el robo que pudo sufrir María Jesús. Ojalà. Ojalà, això no va dir María Jesús, s'obri una porta a l'esperança per a vostè. S'imaginava un final com el que està a punt d'aparèixer? Ay, pues a mí me gustaría que sí que fuera, sería un final bonito. Pero es que, bueno, ya me quitaría un peso de encima, pero luego
seguiría buscando el otro del 80. Además, María Jesús, no hay parecido físico con la familia evidentemente falsa, te ha dicho ella. No hay parecido físico de esta... Amb els pares No. adoptius, no té ningún paregut físic. Sí, ella, hablando conmigo por teléfono muy amable, me dijo que ella es morena, con el pelo rizado, que ella encontraba raro porque dice que su madre, la que la ha criado, dice que es pelirroja, que no tiene que ver nada con ella, que ella encontraba cosas raras. Me dijo ella, muy amable ella conmigo. I comentaves, Maria Jesús, que després d'aquest primer contacte, la dona, la possible filla perduda de Maria Jesús, la teva possible filla, el va enviar un correu electrònic i, segons ella, coincideixen dades com la data aproximada del naixement i el lloc, com comentava Enrique. Ella també està buscant sa mare i qui sap si ja l'ha trobada. Tenim ahir aquest missatge, és això el que vas rebre, Maria Jesús. El que estem veient ahir en les imatges. Ah, sí, ese. T'escric perquè coincideixen les dates. Posa que vaig néixer el 22 de maig en València, el 12 de maig a València en l'Hospital General, i m'encantaria poder parlar amb tu i eixir de dubtes de si és o no és la teua filla. De quines proves haurien de fer-se ara, Enrique, per a poder saber quién es el pas ahora? Bueno, tenemos todas las pruebas documentales, que ella supuestamente nació en el Hospital General el 12 de mayo y falsamente es hija biológica de los padres adoptivos. Esa falsedad la tenemos. Sabemos que ella dio a luz en el Hospital General en las mismas fechas. Encima tenemos esa sospecha de que ella siempre ha pensado que no falleció ese niño, que puede ser niña, y ella fue inscrita como hija biológica falsa. Todo cuadra mucho, fechas, circunstancias, forma de inscripción. Entonces solo falta el ADN, una sencilla prueba de ADN, comprobarlo y ver si efectivamente a María Jesús le mintieron 2 veces, diciendo que era un chico y que estaba muerto. Quant de temps podrien tardar aquestes proves en tindre resultats? Bueno, están tardando entre una semana y 15 días, desde que se toman las muestras biológicas y se envía al laboratorio. Maria Jesús, sabem, de fet, que tens les emocions a flor de pell en estos moments. Què el diu la teua família i els teus fills? Que me dicen, es que no entiendo Sí, muy bien. ¿qué te Sí, ¿qué dicen? te ¿Qué me dicen? dicen mi familia de esto? Pues nada, lo único que me dicen, eso que yo le digo, coincide todas las fechas, ¿vale? Pero yo le digo, yo no digo que sea mi hija. Y entonces lo que me dicen es que tú no lo sabes. Y entonces mi hija me dijo a mí que, dice, mamá, si no es tu hija, ese día que a ti te quitaron a tu hijo, pues a esa madre le quitaron también a esa hija. Pero yo digo que no, es que yo no quiero hacerme, porque si luego no es, pero así que me gustaría que fuera mi hija. El razonamiento es que, Sí que me gustaría. es perfecto el que hace María Jesús, porque significaría, si no es, que ese mismo día robaron 2 niños Sí, eso me dijo del mi hospital. hija. Entonces es realmente inusual, entiendo yo. Es decir, coincide esa inscripción falsa, insistimos, que esta chica es una hija falsa, que eso ya significa una irregularidad. Ella además te dijo que pagaron por ella. Sí, ella cuando habló conmigo por teléfono, muy amable, ella me dijo que quería verme y ella me dijo, me dijo, pagaron por mí. Y luego también me dijo la chica, dice, es que esto le pasaban a los matrimonios que eran pobres. Y entonces yo le dije a ella, digo, pues sí, digo, porque mi marido trabajaba en una fábrica, digo, y yo limpiando casas, es normal, que aún sigo. Que eso no os pasaba, que eran eso, familia pobre. Maria Jesús, i has pogut veure fotografies d'esta xica? Pues de esta chica... per si s'assembla a algú de la teua família. Vale, mi hija lo miró en internet, me mandó 2 fotos y resulta que en la foto, una de cuando ella era más pequeña, pues yo le he visto que lo que es la boca, los dientes y la sonrisa es igual que una sobrina mía por parte de mi marido. Y luego lo que es en el pelo, como lo tiene rizadito, pues lo sacamos por otra sobrina de mi marido que tiene el pelo rizado. Pero mi amiga el otro día dice que viendo la foto, que yo estoy vestida de novia, que la tengo en el comedor, dice que la frente, porque claro, cogimos la foto y entonces dice que la frente se parece a mí. Y yo lo que le dije a mi amiga, digo, no me digas eso porque no me desánimo, que luego... Es el ADN dirá. Serà la prova Las definitiva ahí i irrefutable que donde podrà... se me estoy viendo de novia, lo que es la frente esa,
pues dice que la tengo yo, dice que es igual que la mía. Doncs No lo sé. Com podem comprovar, a Maria Jesús se li ha encès una llumeta al final del túnel, tant de bo que la seva història tinga el final que es mereix. Anem a repassar ara el seu cas breument, perquè tot està obert i la recerca de Maria Jesús continua. Ahí la tenen, Maria Jesús Martín López, té 63 anys i busca 2 fills. El primer xiquet va néixer el 10 de maig de 1979 a l'Hospital General de València. El segon fill va néixer el 4 d'agost de 1980 a l'Hospital Clínic de València. Si algú té noves pistes d'algun dels casos que han passat pel programa, Enrique, ens agradaria que recordaren com poden contactar amb la vostra associació. Lo más operativo es que envíen un correo electrónico a sorraicesadoptados@gmail.com o que llamen al programa y de inmediato pues, nos pondremos en contacto, les contestaremos y veremos cómo ayudarles. Doncs recordem també el telèfon del programa, que és el 621 21 2148. I arribats a este punt, volem recordar també, amb l'ajuda de Matías, altres protagonistes que han contat la seva història en el nostre programa. Endavant, Matías. Sí, recordem 2 casos. Comencem per el d'Obdúlia Ruiz Rodríguez. Busca la seva primera filla, nascuda el 2 de maig de 1973 a l'Hospital General d'Alacant. Actualment, per tant, tindrà 45 anys. D'altra banda, els hem contat també el cas de Rafael Sanjaime. Busca la seva filla biològica, una xiqueta que va néixer la nit del 25 al 26 de febrer de 1983 a l'antiga clínica La Cigüenya de València. Gràcies, Matías. Des d'ací els demanem la seva col·laboració per a tractar de resoldre estos casos. Maria Jesús, un últim missatge, alguna cosa que volguera llançar aprofitant que està avui així en el programa? Las ganas que tienes de encontrar, Las ganas ¿no? que tengo de encontrar a mis 2 hijos. Quines possibilitats, Enrique, veiem en este cas? Yo no quiero ilusionar mucho a María Jesús porque sé que es un momento difícil, pero desde luego todo cuadra. Un niño robado, una inscripción falsa, las fechas... Bueno, ¿puedo hacer una pregunta que me ha venido ahora? Per descomptat, clar que sí. Vale, yo parece que estoy más animada. Bueno, yo quiero encontrar a mis hijos, por mí vale, pero quiero encontrarlo más por mi marido y mi padre. Porque como no están vivos y le hicieron a mi marido un entierro farso, lo trataron muy mal y no se lo dejaron ver, es que yo lo he dicho que quiero encontrarlo más por mi marido y por mi padre más que por mí. Por mí también, pero más por ellos. Porque como no están, pues quiero encontrarlos más. Doncs tant de bo, Maria Jesús tinga la seva història, un final feliç i d'ací a poc puguem tornar a parlar amb vostè donant-nos aquesta bona notícia d'un final feliç.